Buenas noches y bienvenido a un miércoles más de estudio. Soy el pastor Alfredo Salazar, pastor de Iglesia Vida, Ministerios Visión de Fe, y quiero darle una cordial bienvenida. Si nos está viendo a través de Facebook o a través de YouTube, qué bueno que está conectado un miércoles de estudio más. Pues vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor. Estamos terminando el Evangelio de Lucas y la verdad que muy contentos por todo lo que hemos aprendido, por todo lo que el Señor nos ha mostrado a través de este Evangelio. Así que vamos a comenzar, como siempre lo hacemos, haciendo una confesión de fe. Le invito a que repita conmigo: tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén y amén. Bueno, nos quedamos en el verso 26 del capítulo 23. A partir de ahí vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. Algunas Biblias titulan esta parte como Simón lleva la cruz de Jesús, o la persona que ayuda a Jesús con la cruz. Pero veamos qué es lo que nos dice la palabra. Y llevándole a Jesús, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevara tras Jesús. Antes de que Jesús fuera azotado, pudiéramos decir que su estado físico ya era débil. Estaba desvelado toda la noche, había estado en vela, amarrado, parado, seguramente no le dieron de comer, no le dieron de tomar nada durante todo ese periodo de tiempo. En la mañana, cuando fue juzgado, fue llevado ante el concilio, fue llevado ante Herodes, fue llevado ante Pilato, obviamente no le dieron nada de comer. Ya le habían puesto la corona de espinas, ya lo habían desnudado y pues luego lo azotaron. Así que pareciera como que Jesús, para haber soportado todo lo que soportó, Jesús tenía una buena condición física. Y esto es muy interesante porque nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, y hasta en eso Jesús fue un ejemplo cuando estuvo aquí en la tierra. No sé si usted alguna vez lo había notado, pero a mí me llamó muchísimo la atención cuando estaba estudiando que Jesús tuvo que haber estado en una buena condición física. Jesús prácticamente viajó por toda la tierra de Palestina a pie. Era un hombre que caminaba, era un hombre que tenía cuidado de lo que comía. Jesús llevaba una dieta judía totalmente, ¿verdad? Él no comía cerdo, él no comía mariscos, no comía pescados que no tuvieran escamas o peces que no tuvieran escamas, como tiburón, como esos que no tienen escamas. Se cuidaba mucho, se lavaba las manos antes de comer. O sea, Jesús cumplió con todo lo que la Torá, con todo lo que nosotros conocemos hoy como el Antiguo Testamento ordenaba. Él, en el momento que hubiera fallado en alguna de esas cosas, hubieran tenido una razón válida para poderle recriminar o para poder hablar en contra de él. Jesús era un hombre que seguramente en su dieta había mucho pescado. Vemos en varias ocasiones que está comiendo pescado. Quizás comía cordero, pero lo que la Biblia nos muestra de lo que él soportó físicamente nos dice que él tenía una buena complexión física, que era un hombre sano, era un joven, más o menos tenía 33 años cuando todo esto estaba sucediendo. Y hoy, a mi edad, yo miro a las personas de 30 a 33 años y digo, realmente era un jovencito, ¿verdad? Era un jovencito que impactó el mundo entero, la humanidad entera en tan poco tiempo, y pues físicamente eso es lo que vemos. Entre
Durante las 12 horas, entre las 9 de la noche del jueves a las 9 de la mañana del viernes, Jesús sufrió muchas cosas um, emocionalmente y físicamente. El estrés que él estaba viviendo en ese momento era muy, muy grande. Uh, Lo podemos ver porque desde que estaba en el huerto del Getsemaní, cuando estaba orando, se recuerda que lo hablamos hace algunos miércoles, y él sudaba como gotas de sangre, dice la Biblia. Ya estaba viviendo en un estrés, ya estaba viviendo en un momento muy fuerte. Lo vimos en el capítulo 22 y verso 44. Algunas personas dicen que esto puede ocurrir, de hecho, que hay algunas personas que pueden sudar sangre. Hematidrosis o hemohidrosis. Investigué un poco y dice que puede ocurrir en estados altamente emocionales o en personas que tienen algún trastorno de la coagulación. No creo que Jesús haya tenido ningún problema de coagulación. Más pienso que el momento que él estaba viviendo era emocionalmente muy fuerte, muy fuerte. Imagínese, él estaba teniendo prácticamente una hemorragia en sus glándulas sudoríparas. No sé si lo dije bien, sudoríparas, una palabra difícil, pero lo que estaba teniendo era una hemorragia en esas glándulas, y de ahí que él entonces estuviera sudando sangre. Había había un estrés tan fuerte en su vida, en su cuerpo físico, que ya se empezaba a hacer evidente. Y obviamente también sufrió un estrés emocional, no solo por lo que él sabía que iba a pasar, lo porque estaba viviendo, sino porque inmediatamente todos se fueron. Todos sus discípulos lo abandonaron, todos salieron corriendo. Y es otra cosa que me llamó la atención, porque cuando Jesús está en el huerto, Pedro le corta la oreja a uno de los que iban a apresarle. Y yo me pregunto, ¿por qué no metieron preso a Pedro en ese momento? ¿Por qué no agarraron a Pedro en ese momento? Lo único que se me ocurre a mí es que todos salieron huyendo y que todos salieron corriendo y que lo abandonaron y que lo dejaron solo, porque ninguno de ellos estaba con él cuando él estuvo en la casa del sumo sacerdote, cuando él estuvo en la casa de Caifás, cuando lo llevaron delante de Pilato. Nadie estaba con él. Lo abandonaron, lo dejaron solo. Pero qué lindo que él no respondió con la misma moneda. Qué lindo que nosotros encontramos en su palabra que aunque nuestro padre y nuestra madre nos abandonen, con todo Él nos va a recoger. Él nunca se va a apartar de nosotros, y eso es algo hermoso, eso es algo precioso y algo que aprendemos y que tenemos nosotros que adentrar en nuestro corazón, que por más solos que nos sintamos, por más abandonados que nos sintamos por una persona a la que nosotros amamos, a la persona que nosotros estimamos, si es por una cuestión de muerte, y nos sentimos solos, la verdad es que Jesús dijo estas palabras hermosas: yo me voy, pero no los dejo solos. El Espíritu Santo va a venir sobre ustedes. Y el mismo Señor que habita en nuestros corazones, su Espíritu Santo está dentro de nosotros. Y por esa razón nosotros no nos podemos sentir solos en ningún momento. Hay una soledad que nosotros podemos en algún momento quizás tratar o que va a tratar de venir a nuestras vidas, pero no lo hagamos, no lo permitamos, porque no estamos solos. No estamos solos. Amén. Aleluya. A Jesús lo golpearon brutalmente. La paliza que le dieron a Jesús fue realmente brutal, era severa. Y eso lo hicieron en la casa del sumo sacerdote, antes de que él fuera azotado, que fuera enviado a azotar por Pilato. Así que esa noche fue algo muy duro. Todo lo que caminó, todo lo que no comió, todo lo que no tomó, todos estos factores contribuyeron a que Jesús fuera vulnerable al momento de la flagelación, al momento en que lo latigaron. Así que antes de ir a la cruz,
fue azotado. Lo leímos el miércoles pasado que Pilato les dice, yo lo voy a soltar, pero primero lo voy a azotar. Después de castigarlo, lo voy a soltar. Y ese castigo implicaba los azotes. Los azotes eran unos látigos que podían ser de varios hinchos. Y en cada uno de esos hinchos, no es como los látigos que nosotros conocemos, por ejemplo, aquí en Guatemala. Si usted nos está viendo aquí en Guatemala, recordará que antes pasaban cabras por las colonias. Hasta hace algunos años todavía había algunas cabras por acá, por la colonia donde yo vivo. Y quien las llevaba un látigo y azotaba el aire. Uno creía que era el piso, ¿verdad? Pero es el aire. Y donde da el golpe hacía un ruido. Los látigos que utilizaban estas personas tenían varios hilos, y en los hilos tenían pedazos de metal, pedazos de hueso, y lo que hacían era que enrollaban a la persona y luego jalaban el látigo para que todas estas cosas los lastimaran, para que arrancaran pedazos de la piel. Esa es la forma en la que Jesús fue latigado. Era muy común que la gente fuera flagelada antes de la ejecución, sobre todo en la ejecución por cruz, porque esto aceleraba la muerte. El hecho de arrancar pedazos de carne hacía que la gente, y perdóneme que sea tan crudo, pero la verdad es que a veces no nos damos cuenta de lo que Jesús sufrió. Era para que la sangre corriera y las personas que eran crucificadas murieran pronto. Esto era algo que se hacía solo con los hombres, no se hacía con las mujeres, y tampoco se hacía con senadores romanos o con soldados, a menos de que el delito fuera la crucifixión, fuera la deserción. Entonces sí eran flagelados antes de la ejecución. Por eso usted se recordará que en algún momento flagelaron a Pablo, y después él dijo, yo soy ciudadano romano, y ellos se asustaron porque era algo que no podían hacer a cualquier persona. Lo hacían, pero no a cualquier persona. Entonces, como le decía, la idea de esto era debilitarlos antes de que los crucificaran. Así que a medida que los soldados romanos golpeaban repetidamente la espalda de la persona, de la víctima, con toda su fuerza, estas bolas, estos huesitos causaban unas heridas muy, muy fuertes en los tejidos, en la piel. La pérdida de sangre era muy fuerte. Yo recuerdo que, o he visto algunas personas que se cortan un poquito la cara. La cara tiene como muchos vasos sanguíneos, imagino yo, no soy médico, pero imagino eso. Y he oído esta expresión, la sangre es muy escandalosa, dicen, ¿verdad? Pero realmente a veces uno se hace una cortadita y uno puede ver la cantidad de sangre. Ahora imagínese todas las cortadas que Jesús tenía en todo su cuerpo. Su cuerpo realmente era una llaga completa lo que él estaba viviendo. Entonces, la condición en la que Jesús estaba físicamente, después de haber pasado toda la noche en vela, después de haber sido golpeado en la casa del sumo sacerdote, después de haber sido flagelado por los romanos, él estaba débil. Por lo tanto, ellos lo que dijeron fue, vamos a ver que alguien le ayude a llevar la cruz o el travesaño. Quizás no era la cruz completa lo que llevaba, sino que era un travesaño, no era una cruz tallada, fina, no era como nosotros lo vemos. De hecho, pareciera que no era una cruz en esta forma, sino que pareciera que era una cruz en esta forma, ¿sí? Pero
Eso es lo que los historiadores dicen. Así que Jesús iba desnudo, quizás llevaba el manto púrpura que le habían puesto, pero habían reservado sus ropas, las de él, las propias de él, las habían reservado, porque más adelante vamos a ver que se las distribuyen. Seguramente su ropa era una ropa fina, era una ropa sin suturas, sin costuras, era una ropa que valía la pena que se la distribuyeran entre los que lo estaban crucificando. Pero al momento de ir caminando, él iba probablemente desnudo totalmente y sangrando y sufriendo de una manera muy fuerte. Él tenía que llevar la madera, el trozo, yo no sé si usted se puede imaginar esto. Un trozo para ser crucificado, en el caso de que fuera así, la cruz, tiene que ser, yo mido 1,75. Para que mis manos quepan, ese trozo de madera debiera de medir 1,75. 1,75 es más o menos esto. Este es el tamaño. Pero para que me soportara, debiera de ser un madero grueso. Una rama de árbol de 1,75 m de largo por un ancho de esto es pesadísima. Es pesadísima. A veces uno no lo dimensiona o no se imagina, pero si usted ha recogido le ha tocado recoger ramas, a veces dice, wow, esta rama no se mira tan pesada, pero es grande. Imagínese lo que pesaba un trozo de madera de este tamaño por un ancho similar a esto. Era pesadísimo. Y Jesús definitivamente no lo podía llevar. Algunas personas dicen que una cruz o un madero en los que ellos eran crucificados podía llegar a pesar hasta 300 libras. Y lo que hacían no era que lo cargaran, sino que lo llevaban de alguna manera como arrastrado. Y como le decía antes, la víctima o la persona que iba a ser crucificada llevaba solo el travesaño o solo una de las partes de la cruz y podía pesar entre 75 y 125 libras. Entonces definitivamente era muy, muy fuerte y sus manos iban amarradas a ese trozo de madera. En el caso de que hubiera sido una cruz de las que son verticales con un travesaño, también algunos historiadores dicen que esto se colocaba en un lugar visible en las afueras de la ciudad y regularmente a la orilla de una carretera, a la orilla de donde la gente pasara. Jesús, estoy seguro que muchas veces él caminó por el lugar donde él sabía que iba a ser crucificado y pasó por ese camino a que en donde él sabía que algún día iba a morir allí. Así que estando tan débil, estando tan lastimado, estando él tan frágil físicamente, pues agarraron a un hombre que estaba por ahí, Simón, era de Cirene. Cirene queda al norte de África, lo que hoy se conoce como Libia. Por ahí de ese lugar era este hombre. Pues este hombre tal vez andaba visitando Jerusalén, andaba de paso, era la Pascua, andaba más o menos unos 800 kilómetros de su tierra. Quizás no había oído hablar mucho de Jesús y no tenía como mucho que ver con él, no pareciera que pareciera que, como decimos ahora, random, lo tomaron y lo agarraron. Los romanos eran la ley y si alguien le decía, ven y lleva la cruz, la tenía que llevar. No tenía opción. Los romanos eran los que mandaron, así que lo tomaron, lo agarraron y le pusieron la cruz. Es muy probable que por la región
de África, de donde él era, su tez era más morena, era, era diferente a quizás a los otros que se estaban en ese lugar, y lo agarraron y le dijeron, ven y llévala, ¿verdad? Quizás era grande, quizás era fornido, por alguna razón lo escogieron y le dijeron, ven, tú vas a llevar esa cruz. ¿Se recuerda cuando Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme? El único que realmente en la historia pudo hacer eso, tomar la cruz de Jesús y llevarla, fue este hombre. Eh, quizás ese fue el encuentro que él tuvo con Jesús. Quizás él después preguntó, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? En el capítulo 16 de Romanos se menciona algo y pareciera como que él fue uno de los primeros cristianos. Pareciera como que él fue uno de los que realmente fue tocado cuando le contaron la historia, cuando supo qué era lo que estaba sucediendo realmente. Sigue diciendo en el verso 27, y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación con él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas y por sus hijos, porque he aquí que vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caigan sobre nosotros, y a los collados cúbrannos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará. Era una costumbre del tiempo de Jesús que cuando iban a crucificar a alguien, muchas personas lo siguieran. No sé si usted hoy, cuando van a enterrar a alguien, hay una especie de cortejo, el cortejo fúnebre. En los pueblos es muy común. Yo recuerdo cuando mis abuelitos murieron en Mazatenango, que desde la funeraria hasta el cementerio no iba una carroza fúnebre, no iba un carro fúnebre, sino que era una muchedumbre, era la gente, éramos todos los que habíamos estado en el velorio, íbamos caminando hacia el cementerio. En los pueblos las distancias no son tan grandes y se pueden hacer. Aquí en la ciudad lo vemos en una carroza fúnebre, pero vemos los carros que van atrás. Pues ya en ese entonces ya era una costumbre que la gente fuera acompañando a la persona que iba a morir. También era costumbre que un soldado romano iba caminando, abriendo paso con el nombre y el crimen de la persona que la persona había cometido, y lo decían, fulano de tal ha sido condenado a muerte por tal y tal delito. Y regularmente no tomaban como el camino más corto, sino que tomaban como el camino más largo para que mayor número de personas pudieran ver lo que le había sucedido al hombre por haber cometido este delito. Y era como una forma de llamar la atención, era una forma como vamos a recorrer, vamos a desfilar por todas partes para que la gente se dé cuenta lo que le pasa a los que cometen estos delitos. Así era como el Imperio Romano trataba a sus enemigos. Jesús les dice, hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes mismas, y con buena razón. Porque algunas mujeres realmente lloraron, se lamentaron cuando vieron a Jesús siendo tratado de esta manera, pero Jesús les dijo, no lloren por mí, lloren
lloren por ustedes mismos, lloren por su pueblo, por los que me están rechazando. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Era más lamentable lo que estaba sucediendo en general que lo que le estaba pasando a Jesús en su corazón. Mire el amor de Jesús. Él les decía, no lloren por mí, lloren por los que me están rechazando. La parte donde dice, porque si del árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? La idea es, si este es el destino de los que no cometimos ningún pecado, de los que somos inocentes, Jesús hablando de él mismo, ¿qué pasará con los que sí son culpables? Y ahí nosotros tenemos una referencia muy linda a que Él llevó en el madero sobre Él mismo nuestros pecados, nuestras dolencias. Él llevó en la cruz todo lo que nos tocaba a nosotros. Y ese es el regalo más grande que ha existido para la humanidad. No hay un regalo que se compare, no hay nada en la historia de la humanidad que se compare con ese amor tan especial que Jesús tiene para cada uno de nosotros y por lo que Él fue a morir en la cruz. Sigue diciendo, llevaban también con Él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Usted se acuerda que habían dos personas que fueron crucificadas juntamente con Jesús. Era el momento de la crucifixión, entonces no iban a crucificar solo a Jesús, sino que habían dos personas que ya habían sido condenadas a muerte por los delitos que habían cometido, y ellos iban también en el mismo desfile, en la misma marcha hacia la crucifixión. Cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron ahí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Algunas versiones dicen Calvario, algunos dicen Calavera. Pero había un lugar específico afuera de las murallas de Jerusalén en donde eran crucificadas las personas, y así era como se llamaba este lugar. Y ahí fue donde Jesús, como le decía hace un momento, murió por nuestros pecados, murió para que nuestra salvación sea cumplida. Y que Calvario signifique calavera, y que Él haya vencido a la muerte, creo que tiene un significado muy grande y muy especial. Él venció la muerte. Bueno, ahí fue crucificado. ¿Qué se siente ser crucificado? La práctica no necesita o no sé si nosotros hemos llegado a comprender el aspecto físico de la crucifixión. Los romanos no inventaron la crucifixión, la perfeccionaron como una forma de tortura y como una pena capital, es decir, una forma como alguien tenía que morir. La forma en que los delincuentes han sido ejecutados a lo largo de la historia ha cambiado y ha variado de muchas formas. Y con los años se ha convertido en algo que lo han hecho como menos doloroso, hasta quizás llegar a la inyección letal, que es lo que se utiliza en algunos lugares hoy en día. Pero la idea de crucificar a alguien era que sufriera, era hacerlo sufrir. La cruz era un lugar que había sido diseñado para que la muerte fuera lenta, fuera dolorosa, y fuera un acto público, es decir, que el criminal fuera exhibido ante todos. Así que, como le decía hace un momento, la flagelación sumado a la muerte de cruz lo hacía, o a la crucifixión, lo hacía un tipo de muerte brutal, lo hacía algo muy, muy fuerte. Hablamos un poquito de lo que sufrió Jesús y cómo sus heridas al momento de ser crucificado, las heridas que tenía en la espalda. A ver, todos nos hemos cortado alguna vez en la vida, y no se ha dado cuenta que pareciera como que solo ahí nos volvemos a golpear. En donde está la herida, ¿verdad? Ahí, ay, y cómo duele, porque la piel, o mejor dicho,
La piel es protectora, la piel resiste, pero debajo de nuestra piel la sensación es mucho mayor, el dolor es mucho más grande, ¿verdad? Cuando tenemos un raspón y se nos cae la costra y tocamos, eso duele muchísimo más que si tocamos la piel misma. Ahora imagínese el momento en el que Jesús, las heridas de su espalda, empiezan a topar con la cruz de madera, que no era una cruz lijada, barnizada y suavecita, era un pedazo de árbol, era un trozo de madera que seguramente tenía ah, lo que cubre a los árboles, la corteza de los árboles. Imagínese ese dolor de poner su espalda abierta totalmente, sus brazos sobre una madera áspera, dura. Es que es indescriptible el dolor físico que se puede estar sintiendo en ese momento. Por eso le decía, muchas veces tenemos la idea romántica de que era un trozo de madera de ébano pulido, barnizado, y no era así, era un pedazo de madera, era un trozo cortado con un hacha. Entre más doliera, mejor. Esa era la idea de la muerte en la crucifixión. Su espalda se seguía raspando y seguía sintiendo el dolor en todo momento mientras él estaba colocado ahí. Él fue crucificado y en sus manos se cree, pues tenemos la creencia de que Jesús fue crucificado acá. Algunas personas creen que fue crucificado acá. La verdad es que no hay una certeza. Algunas personas creen que era una especie de uña, lo que clavaban para que sostuviera a la persona. No importa. No importa si fue aquí, si lo agarraron de esta parte. Usted se ha apoyado con una aguja. Ahora imagínese meterse un clavo. Ahora imagínese que lo estén martillando. O sea, el lugar es lo de menos. El dolor. Eso era el corte, porque la idea era que se desangrara, también se desangrara probablemente perdió la movilidad en sus manos, la sensación en sus manos, a los nervios al ser rasgados. Es que de veras que fue un dolor atroz, de verdad. La idea de la crucifixión era que la gente se muriera ahogada, que el peso del cuerpo, que el que estaba crucificado no pudiera sostenerse, sino que el peso del cuerpo hiciera que la persona muriera ahogada. Es horrible, es que solo describirlo es horrible, pero qué bueno que lo conozcamos, qué bueno que fue lo que estamos conociendo, que fue lo que Jesús sufrió por nosotros para valorar aún más. Estoy seguro que lo valoramos, pero para valorar aún más ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros. Cuando hacían esto, cuando clavaban, el crucificado, la persona que estaba en la cruz, ya no podía sostenerse de sus brazos, obviamente, porque al hacer esto, lo que tenía era dolor. Entonces, el peso lo ponía sobre sus pies. Sobre sus pies él era que se sostenía. Por eso es que más tarde venían a quebrarle las piernas para que se muriera más rápido y que pudiera dejar de respirar más rápido. No era ninguna sorpresa que los insectos empezaran a llegar ahí, las moscas,
que se metieran en la nariz, que se metieran en los oídos, que se posaran en los lugares donde habían algunas heridas. Eso es horrible. La muerte por crucifixión podía venir de muchas maneras, de una asfixia, de la pérdida de sangre, de el cansancio de ya no poder respirar más, de un ataque al corazón por el estrés de estar sufriendo. Había muchas formas de que la persona muriera, pero si no moría rápidamente, entonces ahí era donde le quebraban las piernas para acelerar el proceso de muerte. A Jesús no. A Jesús no le quebraron las piernas porque cuando lo llegaron a ver, se dieron cuenta de que ya estaba muerto. Pusieron una lanza en su costado. Vamos a ver de eso un poquito más adelante. Así que, ¿por qué le cuento todo esto? Porque todo ese sufrimiento, todo el sufrimiento de Jesús fue por algo que él no era, porque él no era un delincuente, porque él no tenía ninguna culpa, porque no había ninguna razón para que a él lo crucificaran, más que una. La razón por la que lo crucificaron a él fue por nosotros. Nosotros somos la causa de la crucifixión de Jesús. El amor que Él nos tuvo, el amor de Dios para la humanidad, fue lo que llevó a Jesús a la cruz del Calvario. En Juan capítulo 10, verso 18 dice: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. ¿Qué muestra de amor más grande la que nosotros vemos aquí? Él fue crucificado entre dos ladrones. Veamos, todavía tenemos un par de minutitos más. Quizás solo hago la lectura y hacemos la explicación en la próxima ocasión. Pero me voy a quedar con este verso, con el versículo 34 del capítulo 23. Dice: y Jesús decía, después de todo lo que le he dicho, después de todo lo que le he contado, después de todo lo que Jesús sufrió, ¿sí? Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Que de verdad es que es incomprensible. Porque cuando alguien nos lastima sin querer, cuando alguien nos golpea sin querer, nosotros maltratamos, decimos algo o queremos devolverla muchas veces. Pero Jesús, en medio de la situación que estaba viviendo, en medio de lo que estaba pasando, sus palabras fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Allí, en la cruz, nosotros vemos el ejemplo más grande de misericordia. Hermano, la muerte de Jesús nos enseña tantas cosas, pero ninguna tan grande como el amor, la misericordia, el perdón para nosotros. Y así debiéramos de ser nosotros, amorosos, misericordiosos con las demás personas. Espero que esto realmente haga un lugar en tu corazón y que te motive a investigar más quizás cómo fueron esas últimas horas de Jesús, solo para darte cuenta cuánto te ama. Solo para darte cuenta cuánto te ama. Hace unos días tuvimos una cena con un amigo y él me decía: yo no como remolacha. Y ok, le dije: está bien, no te voy a pedir remolacha. Pero si la pides, me dijo, por el amor que yo te tengo, yo me la comería. Y cuando estaba leyendo esto, se me vino a la mente, Jesús hizo lo peor, lo que no quería, lo que lo iba a hacer sufrir por amor a nosotros,
¿Qué hacemos nosotros por amor? Por nuestro cónyuge, por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestros hijos. ¿A qué estamos dispuestos nosotros a hacer? Esto tiene que tener una aplicación práctica en nuestras vidas. No es solo historia, sino que el ejemplo tan grande que el Señor nos ha dado es para que nosotros también lo pongamos por obra. Y eso quisiera que tú guardaras en tu corazón este día. ¿A qué estamos dispuestos a morir? ¿A qué estamos dispuestos a hacer por aquellos a los que amamos? Dejaré que el Espíritu Santo te muestre eso a tu corazón. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo de estudiar tu palabra, de conocer, Señor, esas últimas horas que tú viviste para morir en la cruz por nosotros. No alcanzaría una vida completa para decirte gracias, Señor, por lo que hiciste. Estamos agradecidos con todo nuestro corazón, Señor, porque tú viniste a hacer algo y a sufrir algo que nos tocaba a nosotros. Te pusiste en lugar de nosotros y no hay otra palabra y no alcanza la palabra gracias, Señor, para demostrar lo que nosotros sentimos por ti. Gracias, Señor, por ese amor incondicional, por esa misericordia tan grande por cada uno de nosotros. Gracias porque nos perdonas, nos limpias, nos sanas, nos provees. Estás con nosotros todos los días de nuestras vidas. Te amamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. También quiero hacer una oración por los sembradores, aquellas personas que siembran en el ministerio. Gracias por tener un corazón para el Señor. Gracias por sus siembras, por sus diezmos, por sus ofrendas. Padre, yo bendigo al dador alegre, bendigo a los ofrendadores, bendigo a los diezmadores. Gracias, Señor, porque tú pones en su corazón sembrar en este ministerio, porque nadie tiene que dar ni por necesidad ni por obligación, sino conforme al deseo de su corazón. Gracias porque tú pones ese deseo, Señor, de bendecir al ministerio y a través de esa siembra bendecir a muchas personas más. Que tu siembra, hermano, sea multiplicada grandemente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los esperamos el próximo domingo presencialmente a las 10 de la mañana, y si no puedes venir a la iglesia, más o menos a las 10:15 en nuestro canal de YouTube y en nuestro canal de Facebook. Ahí puedes ver nuestras enseñanzas dominicales. Que tengas una excelente noche, que descanses y será hasta la próxima. Adiós.